Buenas tardes. En primer lugar, quería expresar mi agradecimiento a toda la organización, a esta universidad, a las autoridades y, por supuesto, a mi querida Rosy por haberme invitado a participar esta tarde en este maravilloso foro contra la trata que se está organizando aquí. Me llamo Marta Torres, vivo en España, pero represento una fundación que se llama la Fundación SEL, que está basada en Francia, pero que también está implantada en otros lugares del mundo. Intentamos ahora también hacerla venir hasta aquí, hasta México, hasta otros países de Latinoamérica, para luchar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y contra la explotación sexual y la prostitución. La Fundación SEL existe desde el año 1994, que fue reconocida de utilidad pública, y desde hace 4 años tenemos una especie de rama internacional que se llama la CAP, que es la Coalición por la Abolición de la Prostitución, para luchar y sensibilizar tanto a la ciudadanía como a los poderes públicos de que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y que lo que hay que hacer es erradicarla para vivir en un mundo sin esclavitud. Pero mi ponencia de hoy es un poquito más delicada porque se me ha pedido que hable de una parte de la prostitución, una parte de la explotación sexual de la que quizás es la que menos se ha hablado o la que menos se conoce, que es la que corresponde al cliente, al que nosotros llamamos el explotador final. Entonces, hoy voy a hablaros de esta parte del cliente, del comprador. La prostitución, la explotación sexual, la trata, es un fenómeno muy complejo, se ha dicho varias veces. Pero yo, que también soy profesora en la Autónoma de Madrid, siempre cuando hablo a mis alumnos del tema de prostitución y del tema de trata, siempre les digo que comporta un triple enfoque que es muy importante. Un enfoque ético, un enfoque económico y un enfoque jurídico. Y os lo voy a explicar por qué. El enfoque ético es porque la trata de seres humanos es, y se ha dicho varias veces a lo largo del día de hoy, una violación de los derechos humanos. Es una forma de violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres y las niñas, que son mayoritariamente las víctimas de trata, son secuestradas, son humilladas, son convertidas en objetos, son compradas, son vendidas, son mercantilizadas. Las mujeres se las despoja de su calidad de ser humano y se las convierte en cosa, lo cual es tremendo. Pierden su identidad humana y se convierten en objetos. Pero ¿qué pasa con el cliente? Porque os voy a hablar de la mujer y del cliente, porque mi ponencia de hoy es la visión desde el punto de vista del cliente. Pues el cliente no se convierte en cosa, el cliente no se deshumaniza, porque el pago del servicio parece ser que es el que le da todos los derechos para tener toda la dignidad y seguir siendo persona. Es un señor que compra un servicio. La mujer se convierte en mercancía, el cliente sigue siendo persona. La prostitución, la explotación sexual, tampoco es neutral en términos de género. ¿Por qué? Porque la mayoría de víctimas de trata y de explotación sexual son mujeres y niñas, más del 90%, reconocido por Naciones Unidas. ¿Y la mayoría de clientes qué son? Hombres. Entonces, esto también nos tiene que dar que pensar. Además, la prostitución, la explotación sexual, se aprovecha de las situaciones de discriminación múltiple que viven las mujeres, porque al hecho de ser mujer se unen situaciones de pobreza, de vulnerabilidad, de falta de formación, de falta de recursos, de procedencia étnica, de cultura, de religión, etc. Bueno, pues ¿qué pasa? Que esto también está al servicio de los hombres y de los clientes, porque la demanda masculina cada vez es más selectiva y cada vez es más exigente. Entonces no le vale cualquier mujer o cualquier niña. El hecho de que haya
una oferta variada, enorme, de mujeres y niñas en todo el mundo, da satisfacción y cubre la demanda que os digo cada vez más selectiva y cada vez más exigente de los hombres. No podemos pensar, sin embargo, que la explotación sexual, que la trata de seres humanos, de mujeres, con fines de explotación sexual es un problema de las mujeres. No podemos caer en ese error. Es un problema de la sociedad. Casi me atrevería a decir, y que no se enfade la sala, que es un problema más de los hombres que de las mujeres. En todo caso, es un problema que atañe, que ataca la estructura más profunda de la sociedad, que pone en peligro la misma convivencia pacífica de las naciones. Con lo cual, la trata de seres humanos y la prostitución es un serio peligro para la continuidad de la humanidad. Y, por supuesto, ya lo hemos dicho varias veces, la trata de seres humanos, se ha dicho hoy, es una forma contemporánea de esclavitud. No me voy a detener porque ha sido explicado varias veces, pero es verdad que las mujeres son reducidas a la calidad de esclavas. ¿Y los hombres, qué pasa con ellos? ¿Quiénes son los nuevos tratantes de estas nuevas esclavas del siglo XXI? ¿Son solo los traficantes? ¿Son solo los proxenetas? ¿O es que el hombre que consume la prostitución, la explotación sexual, no forma parte de esa cadena de explotación? No sé qué piensan ustedes, a lo mejor luego lo podemos discutir después de esta ponencia. Pero en todo caso, nosotros sí que pensamos en la Fundación SEL, que el explotador final es el cliente. Porque además, lo que sí que está claro es que la prostitución y la trata no existen porque haya mujeres vulnerables, porque haya mujeres pobres. No, la prostitución y la trata existe porque hay una demanda masculina de sexo pagado. Y esto lo tenemos que tener muy claro. La demanda masculina es la principal causa de la trata y de la prostitución. Y esto no lo podemos olvidar porque por primera vez tenemos que responsabilizar a la demanda masculina y darle la importancia y la responsabilidad que tiene en la perpetuación de esta grave violación de los derechos humanos. Mirad, finalizo esta primera parte de los aspectos éticos pensando cuál es el principal reto ético al que nos enfrentamos. Desde el punto de vista de las mujeres, por supuesto, el principal reto ético que yo pienso es que todas las mujeres del planeta, todas sin excepción, puedan vivir libres de cualquier forma de violencia, de cualquier forma de explotación, sea cual sea, sexual, laboral, sea cual sea. Pero para los hombres, ¿cuál es el principal reto ético para los hombres en este caso? Porque también es muy importante. Pues yo pienso que el principal reto ético para los hombres es que ningún niño ni ningún hombre, por asomo, en un futuro, y este es nuestro trabajo, puedan llegar a pensar que se puede comprar, que es lícito comprar los cuerpos de las mujeres, que es lícito comprar y pagar sexo y reducir a una mujer a la calidad de objeto. Esto, para mí, pienso, es un reto ético que todos los hombres, que todos los niños, que nuestros hijos deberían crecer para que cuando sean mayores, ni por asomo, repito, ni por asomo, puedan llegar a pensar que el cuerpo de las mujeres está en venta. Pero también os decía que la trata, la prostitución, es un fenómeno económico. Aquí estamos hablando de dinero. No nos olvidemos nunca. Es un negocio muy rentable. Alguien decía esta mañana que es el tercer negocio ilícito más rentable. Dependiendo de los países, en el mío, por ejemplo, es el negocio que genera dinero negro más rentable de todos, por encima de las drogas y de las armas. Y como todo negocio que se preste, hay tres partes fundamentales: la oferta, la demanda y el objeto de negocio, la mercancía. Vamos a fijarnos una vez más
porque a mí me ha tocado hablar del cliente en la parte de la demanda. ¿Y quién es este cliente? Pues este cliente, del que se habla muy poco, que quizás es la figura más invisible y más desconocida, pues puede ser cualquier persona, no existe un perfil tipo de cliente. Mirad, en mi país, en España, que es uno de los principales países consumidores de prostitución, el 40% de los hombres, y son datos de UNODOC, no me los estoy inventando, casi el 39%, van o han ido alguna vez en su vida a consumir servicios sexuales de prostitución. Cuando estamos hablando del 39% de los hombres, ¿de quiénes estamos hablando? Casi de muchos hombres. Puede ser mi padre, mi hermano, mi amigo, mi novio, mi marido, cualquiera. Y además se han hecho estudios, en Suecia, por ejemplo, también en España, sobre cuáles son las motivaciones que pueden hacer a un hombre ir a comprar servicios sexuales de una mujer. ¿Quién es el cliente? Bueno, pues nos sorprenderíamos mucho, porque hay muchas motivaciones diferentes al sexo que pueden llevar a un hombre a ver a una mujer en prostitución. Desde problemas de autoestima, problemas de soledad, hasta situaciones de divertimento y de ocio. En mi país, cada vez la población más joven, los chicos más jóvenes, con relaciones de pareja normalizadas, van a ver a las mujeres y a las chicas en prostitución, porque se ha convertido en parte de su ocio, de su tiempo libre. Y, por supuesto, lo que sí que se ha visto es que la mayor parte de las veces los hombres buscan el ejercicio del poder y de la dominación sobre las mujeres. Y el hecho de pagar ese dinero lo cambia todo, lo legitima todo. El hecho de pagar ese dinero parece ser que les da derecho a todo ese mundo de violencia que se puede producir en un momento de prostitución, en un momento de un servicio de prostitución. Hay muchas teorías que explican por qué existe la prostitución y por qué los hombres van a ver la prostitución. Durante mucho tiempo se creyó que era un tema puramente biológico, que los hombres y las mujeres, que los hombres iban a ver a las mujeres porque la naturaleza humana, la sexualidad masculina, era algo así como irreprimible, irrefrenable, y que había una especie de urgencia sexual, como diría Carol Pattelman, que los hombres a la que los hombres tenían que dar salida. Entonces, para dar salida a esa urgencia sexual masculina, había que organizar los sistemas de prostitución. Es más, se llegaba a decir que gracias a la prostitución se podían evitar muchas violaciones, como que si no hubiera prostitución los hombres y los chicos jóvenes iban a ir por las calles violando a las mujeres. Esto es un falso mito en torno a la prostitución. Luego hay otra teoría que dice que no es un tema de biología ni masculina ni femenina, que es un tema que la sexualidad masculina, al fin y al cabo, tanto como la femenina, es el producto de una construcción social y cultural. Lo que hemos aprendido, en lo que nos han educado, nos convertimos de mayores en niñas y en niños sexuados, y así interpretamos nuestra propia sexualidad. Da un poco igual cómo pensemos que un hombre llega a la prostitución, a consumir servicios sexuales. El hecho es que llega y que cada vez hay más y más y más demanda. Os podría hablar, por ejemplo, en mi país, en la frontera con Francia, hay un pueblecito pequeñito que se ha convertido muy conocido en Europa, que se llama La Junquera. En La Junquera existe el mayor burdel de Europa. Y os puedo decir que este burdel, los clientes son mayoritariamente franceses. En Francia hay una política mucho más represiva contra la prostitución que en mi país, en España. Los clientes franceses van incluso con sus parejas, esto es increíble cuando la policía me lo contó, a visitar este burdel. Alrededor de estos burdeles se ha desarrollado toda una industria, pues, de comercios, de tiendas. Las mujeres pueden llegar a ir a visitar las tiendas y sus parejas se van a visitar a las mujeres en prostitución. ¿Vosotros pensáis que hay una necesidad de sexo o qué es lo que se está escondiendo?
A mí esto me preocupa muchísimo. Es un negocio que va a dar respuesta a toda la demanda que se plantee, Y la demanda lo que pide cada vez es carne más fresca, más joven y que se renueve permanentemente. Esto es la industria del sexo, esto es la industria de la prostitución. ¿Y cuál sería el principal reto económico al que nos enfrentaríamos? Por supuesto, desde el punto de vista de las mujeres, yo no puedo imaginar otro mundo sino en el que las mujeres, por nada del mundo, nunca más pudieran ser reducidas a mercancía, pudieran ser reducidas a objetos sexuales. Pero ¿y los hombres? ¿Cuál sería el principal reto de los hombres? Pues desde el punto de vista económico, pienso que el principal reto de los hombres es que algún día, y gracias a un cambio de mentalidades, ningún hombre pueda pensar que se pueda comprar o alquilar el cuerpo de una mujer pagando dinero, que el dinero le dé derecho y le dé opción a tener derecho a lo que no tiene. Comprar los cuerpos de las mujeres, explotarles sexualmente. Y llegamos a la tercera parte de la que os hablaba, que son los aspectos jurídicos. Porque la prostitución y la explotación sexual, estamos hablando de un delito. No nos olvidemos, es un negocio, es un delito. Existen en el mundo diferentes maneras de regular y de reglamentar la prostitución. El régimen prohibicionista, que la prohíbe en todas sus formas y que sanciona tanto a los proxenetas como a las mujeres que están en prostitución. Existe el régimen reglamentarista, que quiere legalizar la prostitución, que considera que la prostitución es una forma de trabajo, que habla de trabajo sexual y de trabajadores y trabajadoras del sexo y que lo que hay que hacer es regular y reglamentar la prostitución para concebir unas condiciones de trabajo dignas e igualitarias con el resto de los trabajadores de ese país. Existe el régimen prohibicionista, el régimen abolicionista, que no penaliza nunca a la mujer que está en prostitución, pero que considera la prostitución una forma de violencia contra las mujeres y que penaliza y persigue al que explota a la mujer, es decir, al tratante y al proxeneta. Hay muchos países abolicionistas, la Convención de Naciones Unidas del 1949 es abolicionista, pero si os dais cuenta, en esta teoría nos sigue faltando algo, nos falta el factor de la demanda. No se criminaliza a las mujeres, pero se criminaliza a los tratantes y proxenetas. ¿Y qué pasa con los clientes? ¿Se olvidó el legislador de los clientes? Pues en el año 2000, en el Protocolo de Palermo, que es el protocolo internacional de Naciones Unidas para prevenir y combatir la trata de seres humanos, se habla por primera vez en su artículo 9 de la demanda masculina como principal causa que favorece y promueve el mercado de la explotación sexual. Esto es absolutamente novedoso a nivel internacional. Pero Naciones Unidas ni siquiera fue pionera en esto, porque antes de Naciones Unidas hubo un país que se le adelantó, justo un año antes, en el año 1999, y ese país fue Suecia. Esta mañana se ha hecho alguna referencia, Monseñor ha hablado de Suecia, y yo os quiero hablar un poco de Suecia, porque me han pedido que hable del impacto de las políticas públicas y de las legislaciones que han empezado a penalizar al cliente como responsable en la perpetuación del sistema de prostitución. Y os voy a contar un poquito cómo fue el tema en Suecia. El tema en Suecia no fue un cambio de un día para otro. La legislación del 1 de enero de 1999 que prohíbe la compra o la tentativa de compra de servicios sexuales, penalizando y castigando al cliente con multas económicas y con penas de hasta 6 meses de duración. Luego se alargó el periodo y es hasta un año, pero esto ya fue como a partir del año 2010. Es el resultado de una larga lucha de las organizaciones feministas y de las organizaciones de defensa de los derechos humanos que, siguiendo
ya los postulados de feministas del siglo XIX y sobre todo de una señora que se llamaba Josephine Butler, que decía ya que la principal responsabilidad de que exista la prostitución es el cliente que la consume, empezaron a hablar de que había una figura, una tercera figura, que estaba quedando siempre indemne, impune, como si no existiera, dignificada, el mal llamado cliente. ¿Y por qué? ¿Y por qué a él, si tenía esta responsabilidad tan grande? Es decir, porque si no hay clientes, ya lo hemos dicho muchas veces, no hay explotación, no hay prostitución. ¿Por qué a él la legislación, por qué a él la ley no se fija en él? Bueno, pues esta lucha, que nació en el movimiento feminista, llegó hasta las esferas políticas y cuajó en el Parlamento sueco. Y fueron las mujeres parlamentarias suecas, poco a poco, unas detrás de otras, que fueron convenciéndose entre ellas y luego convenciendo a los hombres, hasta llegar al año 1999, en el que se aprueba esta histórica ley, que prohíbe la compra de servicios sexuales y que penaliza al cliente. Pero os quiero decir una cosa. El objeto de esta ley no es castigar al cliente. El objeto principal de esta ley no es castigar al cliente. El objeto principal de esta ley es el cambio de mentalidades. El objeto principal de esta ley es que algún día en Suecia nadie, ningún hombre ni ningún niño, se le ocurra comprar o alquilar el cuerpo de las mujeres, porque está considerada la prostitución como una forma de violencia y una expresión manifiesta de la desigualdad entre los hombres y las mujeres. Es más, se le da una connotación política. La prostitución es incompatible con la igualdad. La prostitución es incompatible con un sistema democrático de derecho, porque la prostitución es desigualdad en sí misma y es violencia. Y cualquier forma de violencia ataca a la democracia de los países. Desde ese punto de vista, no se puede aceptar en ningún caso que la mujer sea reducida a mercancía y a objeto y pueda ser comprada por un hombre comprador que se sitúa en una situación de superioridad y que la compra. No os voy a decir que esta ley fue fácil de aplicar. No. ¿Por qué? Primero, porque tuvo muchas resistencias. Primero, porque, por supuesto, cuestionaba el legítimo derecho de los hombres a comprar el cuerpo de las mujeres. Históricamente vivíamos en una sociedad patriarcal y machista donde la prostitución siempre ha existido, donde nadie se cuestionaba la existencia de la prostitución, donde además los clientes siempre eran la parte mejor del trío prostitucional, porque la mujer era la mala o las otras mujeres, el proxeneta era el delincuente, pero el cliente era un señor digno que nadie se metía con él, que nadie cuestionaba ni su presencia ni su existencia. La legislación sueca por primera vez cuestiona la figura del cliente y le pone como principal responsable de la existencia de un mercado de explotación sexual. Bueno, pues os puedo decir que al principio la ley sueca tuvo muchas resistencias. Se hicieron estudios, 3 años más tarde, ya en el 2003, 4 de cada 8 suecos aceptaban la ley sueca. Actualmente más del 80% de la población está de acuerdo con esta ley que penaliza la compra de servicios sexuales. Es más, les parece que las penas que ponen son demasiado flojas y que habría que poner penas mucho más fuertes y mucho más severas. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué implica? Esto implica que se ha producido un cambio progresivo de estas mentalidades, que tanto los hombres como las mujeres han empezado a pensar que efectivamente los cuerpos de las mujeres no se pueden comprar, que estamos ante una forma de violencia de género y que es inadmisible. Y, por supuesto, otro de los objetivos de la ley, que ya os digo, que es sobre todo una ley que pretende el cambio de mentalidades, es la consecución de la igualdad, porque en Suecia se estima que es imposible vivir en igualdad mientras haya prostitución.
Entonces, un país que predica y que busca y que trabaja en todas las esferas de su vida, en todas las esferas de su actuación, tanto pública como privada, la igualdad, la prostitución no puede quedarse al margen. Pero esta ley no podría tener sentido si no hubiera sido acompañada. Los suecos eran muy conscientes que una ley en sí misma no puede cambiar las mentalidades. Esta ley tiene que ir acompañada de toda una serie de baterías de medidas que la refuerzan y que la apoyan. La primera de las medidas que el gobierno sueco puso en marcha para apoyar la ley fueron la creación de unidades de apoyo para las mujeres víctimas. En las grandes ciudades como Estocolmo, como Gotemburgo o como Malmö, en los servicios sociales de los ayuntamientos se crearon unidades especiales para atender a las mujeres. Una atención integral, jurídica, psicológica, médica, social. Pero no solo a las mujeres, también a los hombres. A cuantos hombres desearan acercarse a estas unidades para explicarles qué consiste la trata, qué consiste la prostitución y cuáles son las consecuencias. Además, se organizaron toda una serie de programas de regreso digno a los países de origen para todas aquellas víctimas que desearan volver a sus países. Cada caso se consideraba un caso único y de estudio. El Estado sueco se considera responsable de cada una de las mujeres que sufre violencia de género. Como la prostitución está considerada como violencia de género, el Estado se considera responsable de cada una de esas mujeres. Y, por supuesto, ya se ha dicho aquí varias veces, la necesidad de formación y de entrenamiento de todos los profesionales que trabajan con las víctimas, tanto las policías, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los jueces, fiscales, asociaciones. Todo el mundo tiene que estar formado y sensibilizado, aprender a empatizar con las víctimas, a conocer su realidad, para poder trabajar con ellas. Y, por supuesto, una cosa muy importante, la dotación económica. Se creó un plan nacional contra la prostitución y de apoyo a las víctimas, pero de nada sirven todas las leyes y todas las buenas intenciones si no hay una dotación económica. Para Suecia, la violencia de género, la prostitución y la trata es una prioridad en sus agendas políticas desde el año 1999 y lo sigue siendo. Y cada año son más los recursos que se ponen para esta lucha contra la prostitución y contra la trata. Y no solamente, además, se trabaja en Suecia se organizó toda una serie de campañas de información, tanto en los países vecinos, en los países del este, en los Balcanes, como en toda Europa occidental, para explicar en qué consistía esta ley, para exportar esta ley, para que esta ley fuera comprendida ¿Cuál es el reto jurídico? ¿Cuál es el reto jurídico que nos enfrentaríamos una vez visto los sistemas que hay para abordar la prostitución? Pues, por supuesto, que ninguna mujer sea criminalizada por estar en una situación de prostitución. Las mujeres son víctimas, no lo podemos olvidar. Las mujeres víctimas de la trata son víctimas y como tales deben ser tratadas. Pero los hombres, ¿qué pensáis? ¿Cuál sería el reto? Pues yo, más allá de que ningún hombre tenga que ser penalizado por comprar servicios sexuales, pienso que el gran reto jurídico sería que ni siquiera tuviera que haber ya una legislación en materia de trata y prostitución porque la trata y la prostitución algún día fueran erradicados. Os quiero contar ahora, para finalizar, porque el ejemplo, lo que está pasando en Francia. En Francia se está produciendo un movimiento similar y parecido a lo que pasó en Suecia hace 15 años. En Francia es un país abolicionista desde siempre. En Francia están prohibidos los burdeles, pero no está prohibida la prostitución. Es decir, está sancionado el proxenetismo y perseguido el proxenetismo, pero no se penaliza a los clientes. Siguiendo el modelo sueco, hace unos años en Francia empezaron a cambiar las cosas.
Y también a través de los movimientos feministas y los movimientos de derechos humanos se empezó a hablar de la posibilidad de penalizar al cliente. Y hubo un momento clave, decisivo, a nivel político, que esto es muy importante, donde toda la presión de la calle, de la sociedad civil, llegó a la esfera política en el año 2011, donde dos diputados, además de dos partidos diferentes, el Partido Socialista y el UMP, que es el partido más de derechas, presentaron conjuntamente un informe que se llamaba La prostitución, exigencia de responsabilidad, un informe importantísimo, donde por primera vez se incluye en el debate político francés la responsabilidad del cliente como perpetuador del sistema de prostitución. Por supuesto, las organizaciones feministas, las organizaciones de derechos humanos apoyaron este informe y pidieron que tuviera unas consecuencias más grandes y que llegara a convertirse en una propuesta de ley. Se creó el movimiento Abolición 2012, en el que 37 organizaciones francesas lo apoyaron. A día de hoy ya son más de 60 organizaciones. Este informe tuvo bastante importancia y ya en determinadas leyes, como la ley del año 2014 de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se incluyó la demanda como perpetuadora de la prostitución. Pero sobre todo fue muy importante la fecha del 6 de diciembre de 2013, en el que por primera vez en la Asamblea Nacional Francesa se adoptó por 268 votos a favor y 138 votos en contra una proposición de ley histórica en materia de prostitución que incluía la posibilidad de penalizar al cliente. A partir de este momento, de diciembre de 2013, empezó todo el avatar político de discusiones en las dos cámaras, en la Asamblea Nacional y en el Senado. En la Asamblea Nacional siempre era aprobado y en el Senado nos lo echaban para atrás. En Francia hay, para todas las proposiciones de ley, dos posibles lecturas. Las dos lecturas, tanto en el Senado como en la Asamblea Nacional, ya han sido agotadas. Y la ley tiene que ser finalmente, al no haber acuerdo en el Senado, la ley va a ser finalmente aprobada, si es como hasta ahora, que la Asamblea Nacional siempre ha estado a favor de ella, en febrero de 2016. Con lo cual, posiblemente, Francia pase a ser el próximo país que penaliza al cliente dentro de Europa. Las políticas de penalización del cliente no son mágicas, tienen todos sus problemas, pero pensamos que son las políticas más efectivas y creo que hasta ahora son las que han demostrado una mayor efectividad para luchar contra la prostitución, para erradicarla de la sociedad, porque creo que son las más ambiciosas y las más valientes, porque son las que ponen a cada uno en su sitio y porque son las que fijan la responsabilidad de todos y cada uno, sin excepción de las partes que están involucradas en el proceso de prostitución. Voy a terminar hablando de mi país, donde el caso es todo lo contrario. En España, el negocio de la prostitución es un negocio en auge y la prostitución es algo absolutamente normal, banal. Y a la prostitución, el cliente no está para nada cuestionado, porque la prostitución es algo normal. Yo como española podría decir que a mí me preocupa mucho que en Francia se penalice al cliente porque me puede pasar como a Dinamarca, que todos los clientes franceses aparezcan en España porque ya no pueden comprar servicios sexuales en Francia. Bueno, pues muy posiblemente nos pase esto. Pero como ciudadana de la Unión Europea, no puedo estar nada más que orgullosa de que los países, las legislaciones y los políticos se comprometan en un mundo sin violencia y en un mundo sin prostitución. Y espero que el ejemplo que se inició en Suecia y que ya pasa por diferentes países también llegue a mi país y también llegue a todos los rincones del mundo y entre todos consigamos este mundo que yo creo que todos y todas nos merecemos, que es un mundo sin explotación sexual, sin trata y sin prostitución. Muchas gracias.